Hola a todos, soy Clara Bonanat, soy cardióloga del Hospital Clínico y lidero actualmente un grupo emergente en cardiogeriatría en monotrombosis, gracias a un contrato Juan Rodés, aquí con Incliva. Y es un placer para mí estar con dos compañeras mías del grupo y amigas, enfermeras en cardiología con más de 15 años de experiencia, que son Regina Blanco del Burgo, que aparte de enfermera especialista en cardiología, también es especialista en rehabilitación cardíaca y trabaja en Incliva y en Islacor. ¿Qué tal, Regina? Hola, encantada. Y como Francisca Este de Claramunt, que también es enfermera en cardiología con más de 15 años de experiencia y además es profesora y doctora en la Facultad de Enfermería de la Universidad Europea de Valencia. Hola. Hola, encantada. Dentro de nuestro grupo de investigación en cardiogeriatría, sabéis que la insuficiencia cardíaca es muy prevalente en el paciente mayor. En los últimos años nos hemos dado cuenta que en estos pacientes mayores, sobre todo pacientes con reciente eyección preservada y con hipertrofia ventricular, antiguamente etiquetados como cardiopatía hipertensiva, está aumentando mucho la prevalencia de la amiloidosis. Entonces, la verdad es que en este vídeo, pues por un lado, uno de los objetivos de nuestro grupo es empoderar no solo a los médicos de atención primaria, sino también empoderar a la enfermería. Entonces, por eso, el título del vídeo se llama El empoderamiento de enfermería en el engranaje multidisciplinar, porque sin el trabajo en equipo no se consigue nada, y en el screening del paciente con amiloidosis. Para eso les voy a lanzar unas preguntas que ellas os irán contando brevemente y las voy a dejar hablar ya para que os den mensajes prácticos. La primera pregunta para vosotras es pues que me gustaría que me contarais qué papel desempeña enfermería en el screening y en este engranaje multidisciplinar en la amiloidosis. Por otro lado, este vídeo que es para profesionales sanitarios y para un poco hacernos más conscientes de esta patología, pues un poco recordar cuáles son las red flags clásicas y otras potenciales que aún no conocemos, pero que probablemente en un futuro se demostrarán también tan importantes como las clásicas. Y por otro lado, pues preguntaros si creéis que es importante que formemos de forma especializada a enfermeras en amiloidosis. Adelante. Bueno, pues como bien has comentado, la amiloidosis es una patología de muy larga evolución que provoca un engrosamiento de las paredes de los ventrículos cardíacos, dando lugar pues, a una disfunción diastólica grave. Por ese motivo es una de las causas de miocardiopatía restrictiva. Lo importante en este tipo de patología sería tener un diagnóstico muy precoz y, por otra parte, evitar el mal pronóstico que conllevaría el que el diagnóstico fuese muy tardío. Por este motivo, el mal pronóstico de lo que es el diagnóstico sería la mala calidad del paciente. En principio pueden presentar fatiga, intolerancia al ejercicio, incluso, o sea, el resumen sería una capacidad funcional muy limitada. Este retraso en el diagnóstico lo vemos a veces o se ve asociado a un retraso también en la instauración del tratamiento para el control de este tipo de patología. Por lo tanto, cabe destacar, es muy importante, la importancia del diagnóstico precoz y también de un correcto diagnóstico. Todo ello influye directamente en la supervivencia del paciente y en su calidad de vida. Yo creo que como mensaje clave lo que ha dicho Regina es que realmente es una patología que si no la sospechas, no la diagnosticas. Enfermería tiene un papel muy importante en ayudarnos a sospechar y que si diagnosticamos precozmente, probablemente el paciente podrá tener mejor pronóstico del que tiene si ya lo diagnosticamos en fases muy tardías de la enfermedad. En cuanto al papel de la enfermería en todo lo que es el engranaje multidisciplinar y el screening de la patología de amiloidosis cardíaca, tiene un papel muy importante en todo lo que es el equipo multidisciplinar. ¿Pero por qué? Porque nosotros colaboramos activamente con el médico, con el cardiólogo, en la realización de las pruebas médicas que nos ayudan a obtener ese diagnóstico. Para nosotros es fundamental el realizar una buena anamnesis del paciente y completar o tener un buen registro de la historia clínica, detallando activamente todos los signos, que puede tener el paciente, porque eso nos va a derivar a poder pensar o identificar red flags previas, que a posteriori mi compañera Paqui comentará lo que son las red flags y lo que son cada una, ¿vale? ¿Qué más? Podemos también participar en la realización de la toma de muestras. Es importante también no solamente la realización de las técnicas, sino también la interpretación un poquito de lo que son las pruebas y los resultados.
Es importante también la realización del electro, del tipo de alteración que puede existir en pacientes con amiloidosis cardíacas. Y, por último, la realización de pruebas complementarias como puede ser la ergometría, para valorar un poquito la capacidad funcional del paciente, que como hemos dicho se puede ver afectada. Por otra parte, podemos también participar realizando o llevando el manejo completo de las escalas de valoración a muy distintos niveles. Puede ser escalas que evalúen la capacidad funcional, escalas que evalúen las actividades de la vida diaria del paciente y, por último, también un poco evaluar la calidad de vida en sí. ¿De acuerdo? Como tú habías comentado, nos has preguntado si es importante la formación por parte de enfermería. Creemos y consideramos que la enfermería debe potenciar su formación en patologías de este tipo, puesto que son pacientes que vemos a diario en las consultas, tanto en hospitalización como en atención primaria. Entonces, sería de provecho el que enfermería esté formada en ello, conozca la patología y sepa diagnosticar y, sobre todo, manejar al paciente con amiloidosis cardíaca. Vosotras sois enfermeras especialistas en cardiología. Es clave, también es clave que haya enfermeras especialistas, por ejemplo, en diálisis. Y yo creo que, hablando del engranaje multidisciplinar, pues la enfermería que se dedica a cardiología deberíais tener contacto con enfermería que se dedica a nefrología, a medicina interna, a atención primaria, porque estos pacientes están en todos los lados. Entonces yo creo que eso, igual que nosotros tenemos reuniones multidisciplinares, es muy importante dentro del empoderamiento hacer que vosotros os conozcáis entre vosotros y ese engranaje sea también a nivel de enfermería. Por otra parte, que se me ha olvidado comentar, es importante el empoderamiento por parte de enfermería en la formación, en la evaluación de pacientes y demás, pero también es muy importante la educación para la salud para esos pacientes que están padeciendo este tipo de patología. Por lo tanto, nosotros apostamos directamente por el empoderamiento del paciente, por el control del propio paciente sobre su patología. Creo que me parece muy importante también. Quería comentar un poquito el manejo multidisciplinar de lo que es sabiendo que ya que es una patología que afecta a nivel sistémico, a nivel multiorgánico, por lo tanto necesitamos una valoración integral del paciente y eso únicamente se consigue mediante un equipo multidisciplinar. Es decir, sabemos que la amiloidosis afecta no solo a nivel cardíaco, sino afecta también pues, a nivel renal, a nivel hepático, etc. Entonces necesitamos que exista lo que ya hemos comentado anteriormente, que es una valoración integral del paciente por parte de todos los equipos o todas las áreas médicas que pueden tener contacto con ese paciente, con este tipo de patología. Y vemos también muy importante la creación de un protocolo de atención al paciente de manera multidisciplinar. Es decir, una vez surge el diagnóstico por parte de alguna de las especialidades, es crear un protocolo donde el paciente vaya pasando de especialidad en especialidad, ¿vale? Para llegar directamente al diagnóstico y a un correcto tratamiento de la patología. Realmente, según las guías, cuando vamos a operar a un paciente o cuando en una TAVI hay la figura del Heart Team, ¿no? Sería un poco la figura del amiloidosis Team. Y bueno, y por otro lado, pues nada, si quieres Paqui comentar, y yo creo que al final de tu aportación me gustaría que comentaras algo sobre la valoración geriátrica, porque Regina ha hablado de escalas, y hay escalas que es para valorar específicamente al paciente con amiloidosis, pero nosotros que trabajamos en la cardiogeriatría y la población, pues en 2050 habrá 90 millones de megagenarios en el mundo, creo que estos pacientes también sería muy interesante establecer escalas de valoración geriátrica y que vosotros, pues en defecto, en hospitales que no hay geriatras, pues os encargáis de hacerlas. Muy bien, pues yo voy a comentaros sobre las red flags que nos has comentado antes. Pues según el documento de posicionamiento de la Sociedad Europea de Cardiología, recomienda que debemos de hacer un screening de amiloidosis cardíaca a todos aquellos pacientes que tras realizarle una ecografía se detecte un grosor de la pared del ventrículo izquierdo mayor a 12 milímetros. Y más alguna de las red flags que vemos a continuación, que vemos en la pantalla, y que son claves para el diagnóstico de la amiloidosis por plastidetrina. Aparte de estas red flags, como veis, no solamente son de origen cardíaco, también son red flags de origen multiorgánico. Por eso es lo que comentaba Regina, que es muy importante la valoración integral y a nivel multidisciplinar, para que no se nos escape ninguna red flag que podamos detectar, porque son claves en el diagnóstico. Y como podemos ver también a continuación en la pantalla, la insuficiencia cardíaca es la primera de las red flags, porque está presente en hasta un 86% de los pacientes que padecen ATTR wild type. Entonces tendremos que tener en cuenta el investigar sobre la etiología
de la insuficiencia cardíaca. Y de ahí reitero lo que comenta Regina, como os decía, para que no se nos escape ninguna de las red flags, la valoración integral y multidisciplinar, tanto de medicina como de enfermería. Estas serían lo que comentaríamos las red flags clásicas, pero adicionalmente tenemos otras red flags. Hay estudios que han detectado características comunes en este tipo de pacientes, como son, por ejemplo, la fibrilación auricular, el cáncer de próstata y la incompetencia cronotrópica. Entonces, nosotros llamamos las red flags potenciales, las cuales no tienen que pasarnos por alto y tenemos que investigar sobre ellas. Y después lo que nos comentabas sobre la formación en enfermería, cómo valoramos nosotras la formación en enfermería. Tenemos que la formación en enfermería en amiloidosis cardíaca para tratar al paciente y el cuidado de nuestro paciente es muy importante. Y estos cuidados de enfermería deberían ir dirigidos pues, cara al paciente, instruirles, o sea, pesarles, un control del peso, un control de la presión arterial, un control de la frecuencia cardíaca, instruirles también a nuestros pacientes en que ingieran una dieta pues, baja en grasas, baja en sal, que restrinjan el exceso de consumo de líquidos también, que realicen ejercicio físico, por supuesto acorde a su capacidad funcional. También es importante que tengan cuidado estos pacientes pues, con los movimientos bruscos, el levantarse del sillón, levantarse de la cama bruscamente, por la hipotensión ortostática. Toda esta información cara a nuestros pacientes es muy importante. También es muy importante indicarles que sigan estrictamente el manejo terapéutico que les pauta medicina y enfermería. Y por supuesto que sigan también las visitas médicas periódicas y visitas a su enfermera, que les va a ayudar muchísimo en el cuidado y en mejorar su calidad de vida. Y a estos cuidados yo también sumaría recientemente el decreto que se ha publicado en la Comunidad Valenciana, el decreto 145/2020, en el cual nos acredita a los profesionales de enfermería a poder indicar en la indicación, el uso y la autorización de medicamentos. Entonces, esto, junto con la formación de enfermería, es una suma muy importante que va a disminuir la mortalidad de nuestros pacientes, va a mejorar su calidad de vida y va a mejorar su capacidad funcional. Entonces, ahí tenemos nosotros una gran herramienta, tanto en la formación de enfermería como en este decreto que tenemos aquí en la Comunidad Valenciana, para sumar y ir a remar todos en el cuidado de nuestro paciente. Pues muchísimas gracias, espero que el vídeo haya sido de utilidad, a mí me ha encantado y manifiesto que me siento muy afortunada de trabajar con ellas desde hace muchos años. Yo creo que hacemos un buen equipo y que vamos a ayudar pues esperamos que a los gestores también, a otros médicos, a otros enfermeros, a intentar adquirir esta filosofía de trabajo en equipo que al final implicará optimización de recursos, que todo se traducirá en mejoría pronóstica de nuestros pacientes y calidad de vida. Muchas gracias.